The Amityville case affected our personal lives more than any case we ever worked on. En 1977 se lanzaría al mercado un libro que lo revolucionaría todo. 4 años antes, la película El Exorcista había marcado un hito y generado un fenómeno sin precedentes. El público empezaba a acercarse al terror con otros ojos. De a poco, se dejaba de considerarlo un género menor y se empezaba a tomar las historias de miedo como grandes catalizadores de los terrores humanos más profundos. El libro del que nos interesa hablar, escrito por Jay Anson, no trataba de una niña poseída por el demonio, sino que de toda una casa que había cedido a terribles fuerzas del más allá. Se trataba de una novela corta de apenas 65.000 palabras. 65.000 palabras que eran suficientes para helar la sangre de todos los que se topaban con ellas. Sin muchos preámbulos, aquel libro nos sumergía en hechos que desafiaban toda lógica. Paredes sangrantes, portales a un extraño lugar, apariciones de criaturas infernales. Lo peor de todo, bajo el título de la obra había una simple pero escalofriante aclaración. Decía, basado en hechos reales. Pero no nos adelantemos. Hoy queremos invitarlos a un especial que pretende analizar todas las aristas de uno de los casos más adaptados a la ficción de los últimos años. Se trata de un caso donde la oscuridad humana y lo sobrenatural se tocan de modo sutil y ambiguo, generando diversas lecturas y apreciaciones. La idea es adentrarnos en cada una de las teorías que se fueron construyendo a lo largo de estas 5 décadas, desde aquellas más escépticas a las que aseguran que una simple casa ubicada en Long Island, Nueva York, sería el epicentro absoluto para todo tipo de actividades paranormales. ¿Cómo comenzó a tomar forma el mito que hoy conocemos? ¿Qué terribles asesinatos se llevaron a cabo dentro de esas paredes? ¿Cuáles fueron las diversas versiones que el propio asesino dio de los hechos? ¿Cómo terminaron metidos los Warrens en este caso? ¿Y por qué siempre los describieron como su experiencia más devastadora? ¿En qué perturbadores testimonios se basó Jay Anson? ¿Cuáles son los cabos sueltos que aún nadie logró resolver? ¿Realidad, conspiración, prueba contundente de que a veces las barreras entre los mundos son difusas? Para responder a todo eso, tenemos que trasladarnos hasta el 112 de Ocean Avenue. Bienvenidos al especial sobre el caso de Amityville. Si este tipo de videos más largos, que tienen una extensión de casi 1 hora, les gustan, los invito a que escriban en los comentarios la palabra especiales. Si hay más de 1000 personas escribiendo especiales, vamos a preparar otro, tal vez de esta misma duración, tal vez de 1 hora. Y también los invitamos a dejar sugerencias de qué quieren que se trate el próximo especial. Ya tuvimos uno de Columbine, no sé si lo vieron, se lo vamos a dejar al final. Y ahora tenemos este de Amityville. ¿Quieren que hagamos, por ejemplo, un especial de toda la historia de los Warren, de todos sus casos? Bueno, si lo quieren también comenten aquí y pueden dejar, como ya les dije, sugerencias. Los invito también a suscribirse, a dejar like y a aprender las notificaciones si es que todavía no las activaron. Sin nada más que decir, comencemos. Alguien mató a mis padres. Más adelante se diría que los horrores de Amityville poseían un inicio casi ancestral. Sin embargo, hasta que llegaron esas historias de cementerios indios de las que hablaremos en breve, el vecindario era relativamente tranquilo. Al menos hasta la noche del 13 de noviembre de 1974, cuando Butch DeFeo llegó agitado al bar al que solía concurrir. Butch era un conocido del lugar, era amigo de varios de los clientes habituales y no en pocas ocasiones se había quedado inconsciente en las mesas de aquel establecimiento, luego de horas de tomar y tomar. El joven de 23 años tenía cierta mala reputación en los alrededores, sobre todo por su propensión a meterse en problemas y por su carácter errático cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Así y todo, sabía ganarse el cariño de quienes lograban relacionarse con él. Cuando estaba sobrio, Butch solía sonreír y mostrarse solidario. Siempre tenía una palabra de aliento para quien la precisase y se podía contar con él para mudanzas o cosas por el estilo. Del mismo modo lo describiría su novia, como una persona de buen corazón, pero con 1 o 2 adicciones que por momentos lo acercaban peligrosamente a la oscuridad. La tarde en la que todo cambiaría para siempre, DeFeo entró temblando a su bar de confianza. Eran las 7 de la tarde y era obvio que el muchacho estaba bajo los efectos de algunos estupefacientes. También era obvio algo más. Había en su actitud un desconcierto más profundo, algo que no podía explicarse como efecto colateral de alguna droga. Butch estaba asustado y por eso se hizo un pesado silencio cuando caminó hasta el centro del negocio.
Luego de mirar a su alrededor, diría una frase que se quedaría grabada para siempre en los presentes. Tan grabada se quedaría que todos la repetirían unas horas después cuando la policía les tomara declaraciones. Creo que mataron a mis padres. Eso fue lo que dijo Butch, y con eso fue suficiente. Luego había sufrido un ataque de nervios, con llanto y gritos incluidos. Lo que siguió es confuso, pero básicamente terminó con varios de los que escucharon la declaración de Butch saliendo tras él camino a su casa. El hogar estaba a unas pocas cuadras del bar. Fueron cuadras que se caminaron entre murmullos y con un escalofrío latente. ¿Acaso estaba Butch jugando alguna pesada broma? ¿Con qué se iban a encontrar en la casa? De algún modo, muchos esperaron que todo se tratara de una exageración, de un malentendido. Sin embargo, muchos dirían también que al acercarse a destino, una especie de temblor interno los había embargado, como si la proximidad a la casa de Butch, una casa de estilo colonial holandés de 3 pisos, con un gran parque y con un pequeño embarcadero, fuera suficiente confirmación de que algo en verdad no estaba bien. De día la casa parecía elegante y señorial. Aquella noche empezó a vestir otra aura. Esa noche aquella casa se convertiría en la protagonista de una historia que aún hoy sigue vigente. En determinado momento se acabaron los murmullos y el silencio fue sepulcral. Butch encabezó la procesión y dirigió a todos a la habitación de sus padres, entre penumbras. No hizo falta la presencia de un profesional entre los horrorizados testigos. Allí había 2 muertos. Mientras Butch volvía a romper en escandalosos llantos, pudieron ver el charco de sangre que se había hecho al costado y debajo de la cama. Los cadáveres de los DeFeo estaban boca abajo y tapados con sábanas. Había en el aire un incipiente olor a pólvora. Sin perder tiempo, algunos de los que habían llegado con Butch se sacudieron la sorpresa de los hombros y corrieron a usar el teléfono de la vivienda. Necesitaban dar aviso de lo que acababan de ver. Otro grupo se dedicó a seguir inspeccionando el resto de las habitaciones, movidos por una certeza interna que les indicaba que aún no habían visto lo peor. Y no se equivocaban. En el resto de las habitaciones estaban los hermanos de Butch, 4 en total. A todos les habían disparado, todos habían manchado el piso con su sangre, todos estaban tapados, ninguno había sobrevivido. Alguien se había obsesionado con los DeFeo y se había ensañado con ellos. Quienes conocían mejor a Butch intentaron sacarlo de la vivienda antes de que viera el resto de la masacre. Fue imposible. Para cuando llegaron los primeros patrulleros, Butch ya estaba descargando su ira golpeando todo a su alrededor. Preguntaba por qué, preguntaba qué estaba pasando, por qué le habían hecho eso a sus seres queridos. Era un torbellino de emociones y nadie podía culparlo. Intentaron abrazarlo para darle contención, pero el muchacho no parecía dispuesto a aceptar el consuelo. Los oficiales recién pudieron tranquilizarlo un poco cuando le dijeron que corría grave peligro, que lo más probable era que se hubiera salvado por no estar en el hogar, que a partir de ese momento se lo consideraba como un testigo al que había que proteger. Sin muchas más explicaciones, lo subieron al asiento trasero de uno de los autos y tras poner las sirenas, lo llevaron para la comisaría, donde estaría a salvo. Los vecinos ya estaban afuera y lo vieron irse con la mirada perdida. Muchos se persignaron y esa noche durmieron poniendo doble traba en las puertas. Eran conscientes de que había pasado algo terrible. Así todo, nadie se imaginó cuánto y a qué velocidad escalaría todo. Las primeras contradicciones. En el patrullero Butch no paró de hablar. Todos supusieron que era parte del shock. Sin que nadie le preguntara nada en específico, empezó a relatar una y otra vez cómo había sido la secuencia en la que había encontrado a sus padres. Sin embargo, hubo algunos indicios que llamaron la atención a los entrenados oídos de los policías, siempre propensos a encontrar irregularidades en los testimonios de quienes caían en sus manos. Butch se contradecía en detalles simples, cosa que podía deberse a sus nervios o a que no estaba jugando limpio. Tras tomar nota mental de esto, el joven fue puesto en una celda y se prosiguió a hacerlo completar algunas hojas en las que debía comunicar todo lo que sabía. Otra vez Butch se mostró excesivamente colaborativo y verborrágico, llenando unas cuantas carillas en tiempo récord. Aquel testimonio por escrito fue crucial. También fue crucial para quienes recibieron la orden de seguir el caso de cerca. El hecho de que Butch se empezara a mostrar particularmente interesado con saber cuál era el tiempo que solían tardar en pagar las aseguradoras de vida en casos de asesinato. Todo esto hizo que de modo lento pero inexorable, el joven pasara de ser considerado una potencial víctima a ocupar el rol de sospechoso. Los interrogantes se redoblaron y en determinado momento los hombres de ley se enfrentaron a la prensa, que estaba ansiosa por novedades para informar de un inesperado giro. Tras quedar expuesto en una serie de mentiras y sintiéndose acorralado, el único DeFeo sobreviviente había confesado ser el autor de los crímenes que acababan de sacudir a todo el vecindario.
La conmoción fue generalizada, del mismo modo que no faltaron los que asentían con la cabeza y ponían un gesto sugerente, dando a entender que siempre había sido obvio que Butch, problemático por naturaleza, había tenido algo que ver en el maquiavélico entramado de acontecimientos. Según trascendió entonces, su declaración textual había sido, y cito, «No sé qué pasó. Una vez que empecé, no pude parar. Les tuve que disparar uno detrás del otro». Lo próximo que hizo el recientemente autoproclamado asesino fue indicar dónde había tirado el arma homicida y las municiones restantes. Ambas cosas fueron halladas donde había dicho, todo con sus huellas dactilares. En aquel punto el caso parecía resuelto, solo que faltaba algún dato. ¿Cuál había sido la motivación de Butch para hacer lo que hizo? ¿Acaso el cobrar este mencionado seguro de sus padres? ¿O había algo más oscuro detrás? A partir de este punto las cosas se vuelven cada vez más turbias. Una familia violenta. La idea de una familia disfuncional escaló rápido y se alimentó del morbo de los vecinos, que dieron versiones de los hechos sin bastante sustento, pero motivados por la cada vez más creciente cantidad de reporteros en las tiendas y bares zonales. La matanza de la familia DeFeo ocupaba todos los titulares y cualquier cosa que se pudiera agregar al respecto significaba una elevada cantidad de ventas extras. Así fue como por semanas se escribieron miles de artículos desmenuzando los pormenores de lo que ocurría puertas adentro de esa propiedad en la que la tragedia se había abierto paso. A grandes rasgos, lo que todos contaban era lo siguiente. El patriarca del clan, Ronald, era un ser despiadado y autoritario que había descargado bastante de su violencia en su hijo mayor, Butch. Según se decía, lo había intentado hacer entrar en una academia militar y luego le había conseguido un empleo en una importante concesionaria. Todo para tratar de encarrilarlo. Sin embargo, a pesar de tratarse de acciones legítimas, no habían sido hechas desde el amor, sino con amenazas y puñetazos de por medio, lo que había generado en Butch un rechazo claro y frontal hacia su figura paterna. Entonces, además del dinero, ¿el joven estaba buscando venganza? ¿Acaso con esos disparos estaba intentando acallar años y años de paliza? Pero si este era el caso, ¿por qué también había matado a sus hermanos? ¿Se había dejado llevar por una ola de violencia? Otra versión jamás comprobada diría que en los días previos al asesinato, Butch había tenido relaciones con una de sus hermanas menores de edad. ¿Aniquilarlos a todos era un modo de preservar ese ruin secreto? El viernes 8 de noviembre, 5 días antes de la matanza, a Butch le habían encomendado la tarea de depositar dinero de su abuelo en el banco, pero el muchacho no había logrado llevar el plan a buen puerto. Se había presentado en la comisaría más cercana para decir que lo habían robado. Roland no había creído en aquella versión y había acusado a su hijo de estar mintiendo. Aquel desencuentro entre los dos hombres DeFeo había quedado guardado en la memoria de varios testigos que estaban en la dependencia policial de aquella tarde. Por esta razón, el suceso se convirtió en poco menos que icónico. Para muchos, era la prueba definitiva de que Butch odiaba a sus padres, que sus padres lo odiaban y que había pujas económicas de por medio. Asunto cerrado. Al menos eso sostenía una porción de la población. Otros empezaron a perseguir preguntas un tanto más profundas. La que más se repetía era la siguiente. ¿Cómo podía ser que el muchacho disparara a todos y nadie se despertara entre asesinato y asesinato? Butch no tardó en dar una respuesta cuando se lo consultó al respecto. Alegó que había puesto somníferos en la cena de sus futuras víctimas. Entonces, al momento de apretar el gatillo, ya todos habían caído bajo los efectos de las pastillas. Era una explicación plausible, pero ocurrió que las autopsias demostraron que Butch mentía. Ninguno de los muertos tenía rastros de tranquilizantes en sus sistemas. Se especuló con que el joven había utilizado un silenciador, pero jamás se encontró uno. Los vecinos de la propiedad tampoco alegaron haber oído disparos. ¿Qué estaba pasando? Fue en ese momento que descubrieron que no se podía confiar en lo que Butch decía. Sus versiones empezaron otra vez a sufrir alteraciones. A veces, la historia cambiaba en detalles mínimos y casi insignificantes, pero a veces cambiaba radicalmente su postura y su relación frente a los asesinatos. De pronto se empezaron a abrir más y más puertas que involucraban a la mafia y a un arreglo familiar. La conexión con la mafia. Cuando Butch empezó a hablar de las relaciones de los DeFeo con el alto crimen organizado, sus receptores pensaron que estaba delirando. Sin embargo, unas breves investigaciones posteriores demostraron que aquel vínculo no era una simple fabulación. Al parecer, la facilidad que Ronald siempre había tenido para la violencia lo habría hecho formar parte de algunos grupos delictivos en su juventud, lo que había dejado a su familia y al mundillo de Lampa relacionado de modo perpetuo.
Tras ahondar en viejos expedientes, los detectives descubrieron que por el lado materno, el prontuario tampoco estaba limpio. El abuelo de Butch había sido socio de Carlo Gambino, el fundador de la conocida como familia Gambino, una de las 5 familias que dominan el crimen organizado en Nueva York. Todo esto podía corroborarse gracias a ciertos diarios personales, fotografías incriminatorias y algunos archivos de décadas pasadas. Lo que no podía terminar de comprobarse era lo que agregaba Butch. Según el joven, su familia muchas veces había sido contactada por gente de la mafia para que se deshicieran de cadáveres. El muchacho sostuvo que solían dejarle cadáveres en los baúles de vehículos para que ellos se encargasen de tirarlos por barrancos o prenderlos fuego. Butch aclaró que el clan había querido escapar de estas obligaciones en más de una ocasión, pero siempre con idénticos resultados. Los otros le recordaban que osar desafiar una orden podía ser sinónimo de ser borrados del mapa. Y si acaso era cierto que por una seguidilla de hechos desafortunados los DeFeos habían quedado en el ojo de la tormenta y en la mira de los mafiosos más peligrosos, ¿y si esta era la teoría correcta? Algunos abogados tragaron saliva con dificultad y se preguntaron si no sería que tenían entre manos algo realmente pesado. ¿Era el asesinato de la familia DeFeo la punta del ovillo que podía llevarlos hasta las entrañas mismas de un complot gángster? Butch había evitado hablar de esto al principio por miedo. ¿Tenía que volver a ser considerado un testigo protegido? El joven sostuvo por aquellos meses que había asumido toda culpa por temor a ser asesinado por su tío abuelo paterno, Peter DeFeo, un capo mafioso de la familia Genovese. Sin embargo, cuando todo se estaba poniendo más y más intrincado, la ausencia de pistas sólidas pronto convirtió las posibilidades en callejones sin salida. Además, el propio Butch volvió a mostrarse contradictorio y la causa que involucraba a familias mafiosas se desbarató en el aire aún antes de volverse algo sólido. A lo largo de los años, muchos estudiosos del caso sostuvieron que si bien sigue pareciendo interesante el nexo que los DeFeo y ciertas familias de poder tenían, igual de cierto es que por una cuestión de los llamados códigos mafiosos, sicarios italianos jamás hubieran acribillado a niños. Más adelante Butch volvió a asumirse como asesino, pero afirmó haber actuado en conjunto con otras personas. Esta chance encontró sustento en los investigadores, que llegaron a la conclusión de que 2 o más atacantes explicaban mejor el porqué de que la familia no se hubiera despertado con los disparos. Otra vez idas y vueltas que dejaron más acertijos que certezas. Los rumores no se hicieron esperar. Algunos hablaron de armas que se habían encontrado cerca de la escena del crimen, de sombras que se habrían movido por la noche cerca de la vivienda de los DeFeo. ¿Con quién se había aliado Butch? ¿Por qué? Lo único sólido de todo el asunto era que el único implicado no dejaba de entorpecer a la justicia, con más y más derivaciones cada vez más incomprobables. De hecho, en determinado momento Butch llegó a decir que la verdadera cerebro detrás de la masacre no había sido otra que su hermana Dawn. ¿Conspiración familiar? Según esta nueva versión que con el tiempo se hizo muy popular, Dawn le había dicho a Butch que quería deshacerse de sus padres. De Ronald por razones obvias, estaba cansada de que la maltratara. De su madre por ser una cómplice silenciosa. Butch había acordado ayudarla y había asesinado a sus progenitores mientras la otra cuidaba de sus hermanos, evitando que salieran de sus habitaciones y ahorrándose así testigos innecesarios. Sin embargo, tras cumplir con su parte del plan, el joven se había topado con que Dawn había matado al resto de los pequeños. Butch no había podido soportarlo y la había matado a ella. Luego había montado toda la escena, tal como luego la encontrarían todos, por temor a que nadie le creyera. ¿Se unificaba acaso esta teoría con la de la posible relación incestuosa? ¿Se trataba acaso de 2 hermanos que habían querido cortar de cuajo las raíces de un árbol genealógico manchado de sangre? Durante años se sostuvo que efectivamente había una marca de pólvora en Dawn que se podría haber correspondido con disparos ejecutados por ella. Se supo por un novio de la chica que llevaba meses queriendo marcharse y que era cierto que odiaba a Ronald y su madre. Se encontraron también sus cuadernos de clase, donde había anotado la letra de una canción que pretendía ser chistosa y se llamaba The Night the DeFeos Died, es decir, la noche en que murieron los DeFeo. Butch aseguró que el trabajo que le había encomendado Dawn lo había hecho junto con un amigo, que al ver cómo había terminado todo se había largado a toda velocidad. Este nuevo entramado llegó incluso a ser sostenido por un escritor que alegó haberse entrevistado con el presunto asesino. Pero todo terminó en escándalo cuando, desde la cárcel, el propio Butch intentó demandar al hombre y a su exmujer por difamarlo. Al funeral de la familia DeFeo en la iglesia de San Martín de Tours, en Amityville, asistieron más de 800 personas.
Otros centenares de curiosos se amontonaron fuera. Todos susurraban en los rincones, compartiendo lo que sabían, intercambiando información. Algunos decían que la policía ocultaba detalles, que en realidad se había descubierto rastros de sangre en toda la propiedad, que había alguien de mucha injerencia social y política que por alguna razón no quería que la verdad saliera a la luz. El juicio a Butch comenzó el 14 de octubre de 1975. El psiquiatra de la acusación, el Dr. Harold Solon, sostuvo que a pesar de que DeFeo era consumidor de heroína y LSD y tenía un trastorno antisocial de la personalidad, era consciente de sus acciones en el momento del crimen. El juez, Thomas Stark, declaró que los crímenes de DeFeo fueron, y cito, los asesinatos más atroces cometidos en el condado de Suffolk desde su fundación. Sin embargo, el único acusado y su abogado defensor, William Weber, aún tenían un as bajo la manga. Demonios en mi cabeza. Cuando el equipo fiscal acorraló a Butch e hizo particular foco en sus antecedentes penales y su historial de consumo, el joven empezó a decir que todas sus acciones habían estado motivadas por oscuras fuerzas del más allá. Dijo que una voz lo había impulsado a cometer los crímenes, una voz a la cual no podía negarse, una voz cavernosa, grave, de ultratumba. El juez desestimó estas palabras y el consenso general fue que Butch solo se estaba queriendo hacer pasar por loco para evitar un castigo ejemplar. Los resultados: una pena de 25 años por cada crimen cometido, 2 adultos y 4 niños asesinados que se traducían en 150 años de prisión. De esa pena, el sujeto cumpliría poco menos de un tercio, dado que moriría en 2021 en el Centro Correccional Sullivan. La causa de su muerte no fue revelada al público y su cuerpo fue incinerado. Sin embargo, para ese momento lo de Butch ya había quedado en segundo plano, y es que con su condena, lejos de conseguir un punto final, la historia de la masacre de Amityville no había hecho más que ir en aumento. Para entender qué fue lo que sucedió a continuación hay que tener en cuenta una serie de detalles para nada menores. El más importante y relevante de ellos es que se le comunicó a William Weber, el abogado de Butch, el que había ayudado a su defendido a esbozar la historia de las voces en la cabeza, que podría cobrar sus honorarios siempre y cuando se hiciera efectiva la venta de la propiedad de Feo. A partir de ese momento, el letrado hizo un fuerte seguimiento a la casa donde habían ocurrido los 6 crímenes. Así fue como tan solo 14 meses después de que la tragedia tomara forma, se mudaba a esa espléndida casa, ubicada en una hermosa zona, una nueva familia. Esta familia estaba conformada por George Lutz, Kathleen y sus 3 hijos. El matrimonio no había podido creer lo barato que habían conseguido el inmueble. Las condiciones del lugar eran más que atractivas y habían podido hacer la mudanza casi de inmediato. Según declararían, se había sentido con un golpe de suerte. Tenían el paraíso con el que siempre habían soñado, a la mitad de dinero de lo que salía en cualquier otro lado. Antes de cerrar el trato, la pareja visitó la casa en varias ocasiones, siempre de día. En todas las oportunidades, sintieron que las habitaciones de la casa estaban llenas de vida y preparadas para llenarse con el eco de su rutina. Se supone que nadie les dijo lo que allí había pasado. Lo que sucedió luego es relativo a quien se lo queramos preguntar. Si los Lutz fueron víctimas o unos grandes farsantes es otra de las incógnitas de esta historia. Una de las incógnitas más controversiales, para ser sinceros. Y es que los Lutz solo estarían en la casa de Amityville, donde habían sido asesinados los DeFeo no más de 28 días. 28 días que serían suficientes para inspirar un aterrador libro que sería récord de ventas y cambiaría para siempre el modo de entender el terror y el concepto de casa embrujada. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. 28 días de terror. La primera cosa extraña que notaron los Lutz al entrar a su nuevo hogar fue la actitud de los vecinos. Muchos los miraban desde la acera de enfrente con cara de preocupación. Otros los miraban frunciendo el entrecejo, como si miraran a personas que estaban dementes. Todo el proceso de mudanza fue raro para los recién llegados. Si bien estaban felices de estar descargando sus muebles en aquel lugar donde imaginaban un futuro resplandeciente, también empezaron a sentir que habían caído en una especie de trampa. Los chicos del matrimonio corrían, subían y bajaban escaleras. Se disputaban el cuarto más grande. Kat miraba el enorme salón, lo imaginaba con decoración navideña o incluso repleto de globos. Se imaginó las grandes fiestas de las que podría ser anfitriona. George visualizó un gran televisor en la sala y se vio a sí mismo y otros hombres del barrio disfrutando de algún partido, cervezas en mano. Nada de esto se cumpliría. Esa misma noche pudieron experimentar por primera vez la verdadera naturaleza de la casa. De pronto, con la caída del sol, todas las habitaciones se habían puesto inusualmente frías.
Del mismo modo, les resultó extraña la cantidad de ruidos que se escuchaban. ¿Acaso había ratas detrás de las paredes? ¿Había alimañas en el techo? ¿Qué era eso parecido a pasos? ¿Por qué se escuchaba como si alguien estuviera pasando afiladas uñas por las paredes? ¿A qué se debía el comportamiento asustadizo del perro de la familia? Los Lutz adjudicaron todos y cada uno de estos fenómenos al hecho de que estaban en una casa a la que aún no se habían acostumbrado. Trataron de no entrar en pánico y se dijeron que en breve ya se sentirían como en casa, cosa que en realidad jamás pasaría. Con las primeras visitas, los Lutz supieron lo que había pasado en la casa y por sugerencia de una amiga de la familia, decidieron bendecirla. Un cura se acercó a la propiedad y se propuso hacer una limpieza de rutina. Algunas oraciones, agua bendita, nada del otro mundo. Pero aquello no le cayó para nada bien a la casa. Una voz grave y ronca se escuchó en el lugar e hizo temblar todo. Una voz que instaba al cura a que se largara. Luego de aquello el hombre había caído enfermo y jamás quiso volver a la propiedad. En este punto también se suceden las contradicciones. Años después el cura daría testimonios cruzados sobre lo ocurrido aquel día. Si bien llegaría a decir que jamás había pisado la casa y que todo era una exageración, hay entrevistas donde cuenta con la mirada perdida las cosas que sintió en esas 4 paredes. Entonces, ¿había estado ahí o no? Con los primeros arreglos en la casa se sumaron otra clase de experiencias. Luces que se prendían y apagaban, herramientas que cambiaban de lugar, más frío a pesar de que colocaron calefacción extra. Todas cosas alarmantes, pero nada que una familia racional no pudiera explicar, hasta que los cambios empezaron a manifestarse en George. Menos de una semana después de haberse instalado ahí, el hombre comenzó a mostrarse incómodo. No tenía hambre, no podía dormir bien, sufría dolores de cabeza y pensamientos oscuros lo invadían. Se sentía preocupado y no sabía bien por qué. No quería mirarse en el espejo y de pronto se quedaba en blanco. De pronto se iba de sí y cuando lograba recuperar conciencia estaba a pocos centímetros de la chimenea, hipnotizado con el fuego. Su falta de higiene personal y sus respuestas, cada vez más hoscas, preocuparon a sus seres cercanos, que se preguntaron si el sujeto no estaría atravesando un enorme ataque de estrés. Es sabido que mudarse no es sencillo. Sin embargo, lo de George no parecía eso. Las cosas empeoraron cuando se le hizo habitual caminar casi sonámbulo por la casa a las 3:15 de la mañana. Más tarde descubriría que a esa hora se habían cometido los asesinatos de la familia DeFeo. No cabía duda de que la casa y sus presencias estaban inquietas, y George no sería el único que sufriría esto. Portal al infierno. Aproximadamente al día 10 de estar ahí, los Lutz intentaron hacer otro exorcismo, en vano. Por ese entonces, la hija menor de la familia empezó a hablar de su nuevo amigo imaginario, una especie de cerdo volador enorme de aterradores ojos rojos. Podría haber sido la incansable imaginación de un niño en acción, pero ¿cómo podía explicar entonces que George había visto esos mismos ojos espiándolo desde una de las ventanas de su cuarto? ¿Había realmente una presencia con esas características en su morada? Caitlin empezó a tener pesadillas. Soñaba con los asesinatos que le habían dicho que allí habían sucedido. Eran sueños muy realistas, cargados de detalles. ¿Acaso era sugestión? Podía ser, pero ¿cómo lograba Katie soñar con cosas que no eran de público conocimiento? Sí, porque tiempo después se descubrió que los detalles que la mujer daba estaban en informes policiales que jamás habían llegado a la prensa. ¿Qué estaba ocurriendo? También se hizo común para la mujer escuchar los gritos de las víctimas, gritos desgarradores que la despertaban por la madrugada y la dejaban con el corazón palpitante y la sensación de que la próxima en morir sería ella. Para la segunda semana empezaron las manchas en las paredes. Primero se trató de un líquido verdoso que parecía emerger de los rincones sin importar cuánto limpiaran. Luego se sumó una especie de líquido negro y espeso que emergía del inodoro. ¿Problemas de edificación quizás? ¿Esos problemas podían explicar también que las puertas y ventanas se abrieran solas por la noche? El cuarto de otro de los niños se llenó de moscas de un día para el otro. Eran tantas que el zumbido era ensordecedor. Se trataba de moscas que no se iban a pesar de que no estaban en temporada de moscas. Ningún veneno servía para echarlas o matarlas. Para el día 20 más o menos, Katie encontraría una puerta secreta que conducía a una habitación totalmente roja, sin ventanas, y de la que brotaba un olor nauseabundo. Inmediatamente los Lutz supieron que allí se había llevado a cabo rituales. El perro de la familia se puso a aullar desesperado cuando vio el sitio. Alrededor de la casa empezaron a aparecer huellas que no parecían humanas en la nieve. También se hizo habitual escuchar el sonido de actividad sexual intensa, que no sabían muy bien de dónde provenía. Era como si el sonido estuviera en todos lados y en ninguno al mismo tiempo.
En determinado momento George empezó a tener la sensación de que la casa respiraba, que se estaba moviendo, que los había comido y ahora los estaba digiriendo. Como si quisieran darle la razón, las paredes empezaron a surcarse de rajaduras. Las puertas ya no solo se abrían o se cerraban, sino que saltaban de sus bisagras. El colmo fue cuando Katie levitó de su cama y sintió que unas manos querían agarrarla. Estaba claro que ya no podían quedarse ahí. Alguien sostuvo que la causa de estos fenómenos no se hallaba solo en la masacre de los DeFeo perpetrada por el hijo mayor. Se decía que en esas tierras se había situado un antiguo cementerio indio y los espíritus habían quedado merodeando por el lugar. Más tarde se dijo que los miembros de las tribus Shinnecock o Montauk habían utilizado el sitio no como cementerio, sino para encerrar y dejar morir a los enfermos y a los locos. Se hizo igual de famosa la historia de que el predio en el que estaba la casa había sido inaugurado por una vivienda levantada por un tal John Ketchum. Se creía que John había sido expulsado de su ciudad natal, Salem, en Massachusetts, por practicar magia negra. Algunos periódicos aseguran que al morir, el hombre había pedido ser enterrado en el sótano del lugar. ¿Estaba entonces la tierra maldita? ¿Entonces no se trataba de los fantasmas de los DeFeo acosando a los Lutz, sino que los Lutz y los DeFeo habían entrado a un mismo espiral descendiente de locura por influencias ajenas y ectoplásmicas? Stephen Kaplan, un autoproclamado vampírico y cazafantasmas, fue llamado para investigar la casa. Kaplan y los Lutz tuvieron una discusión después de que Kaplan dijera que denunciaría cualquier fraude que se descubriera. Kaplan escribió un libro crítico titulado The Amityville Horror Conspiracy con su esposa Roxanne Salch Kaplan. El libro se publicó en 1995. Sin embargo, Kaplan no sería el investigador paranormal más relacionado con la vivienda. Lo que le había pasado a los Lutz llegó entonces a otro matrimonio. Un matrimonio que por esos años se labraría una inmensa fama. Estamos hablando, por supuesto, de los Warren. Los Warren entran en acción. Muchos años después de que todo ocurriera, ya sea en conferencias o entrevistas, la mítica Lorraine Warren no se cansaría de repetir que Amityville había sido el caso más devastador de su carrera. Siempre lo dijo con tono lento y algo de horror en la mirada, como si una parte de ella siguiera de algún modo anclada a aquellos sucesos. Lorraine remarcaría que el caso de Amityville había hecho mucha más mella en ella que otros casos igual de impactantes y conocidos, como el de Annabelle o Enfield. Su definición más famosa es aquella en la que afirma que lo que había en Amityville no quería asustar a las personas, sino quebrarlas, para luego entrar y quedarse. La mujer demostró cuán en serio hablaba, con un hecho concreto. A pesar de que ella y su marido habían recibido sumas millonarias para hacerlo, jamás se habían vuelto a poner un pie en la vivienda. Estaban seguros de que el lugar era muy peligroso. Pero ¿cómo fue que se habían acercado en primera instancia? Resulta que para ese momento el relato de los Lutz había comenzado a circular. La casa, como una criatura con voluntad propia, ya estaba devorando la atención pública. Del otro lado del ring estaban ellos, que justamente empezaban a definirse como exponentes respetables de lo sobrenatural. Ed y Lorraine Warren, de monólogo y medium respectivamente. La pareja ya había dado unas cuantas notas, sus rostros eran conocidos por quienes miraban programas algo amarillistas, y en 1952 habían fundado la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, el grupo de cazafantasmas más antiguo de Nueva Inglaterra. Con aquel prontuario parecían los únicos capaces de dar una explicación a lo que pasaba en aquellas latitudes. En primera instancia se encargaron de llevar tranquilidad al público. Aprovecharon la oportunidad para recordar a todo aquel que quisiera escuchar que ya habían recorrido iglesias malditas y pueblos tomados por el mal. Del mismo modo, ya habían combatido con entes que se resistían a dejar este plano o que simplemente lo estaban invadiendo. Habían mirado a los ojos a personas poseídas. No solo eran personas instruidas en temas poco convencionales, sino que también eran valientes. O al menos lo eran hasta el caso de Amityville. A partir de ahí comenzaron a ser más precavidos. La noche del 6 de marzo de 1976, Ed y Lorraine Warren llegaron a la casa junto con un equipo de la cadena de televisión Channel 5 New York y el reportero Michael Linder de WNEW-FM. La casa, como siempre, parecía tranquila desde afuera, pero todos sintieron el cambio apenas cruzaron el umbral. Eran los mismos síntomas que ya habían descrito los dueños de la casa. El aire se volvía denso, las paredes parecían transpirar, se sentía una correntada extremadamente fría y cada ventana o puerta parecía vibrar en su lugar, como si en cualquier momento pudiera salir disparada.
A Lorraine le bastó con dar unos pasos dentro de la propiedad para corroborar que estaba frente a algo grande y maligno. Cuando vio la habitación que había pertenecido a Butch, la sensación fue mucho más fuerte. Tal como había pasado con Katie Lutz, Lorraine inmediatamente supo cosas que nadie más sabía de los crímenes. A partir de allí todo fue confuso para la medium, que se sintió hostigada y perseguida, que incluso llegaron a tener interacción física con ella. Quedaría registro de que durante la visita, Lorraine sufrió mareos, náuseas y un estado de ansiedad severa. La mujer aseguró que en cada rincón los asesinatos volvían a invadirla, pero no como un recuerdo, sino más bien como un eco, como un residuo energético aún vivo. Ed, por su parte, afirmó que la casa tenía una carga demoníaca tan alta que recomendaba no volver a ingresar sin exorcismo formal, pero incluso entonces no garantizaba nada. Los Warren redactaron un informe detallado donde describían que la propiedad de Amityville presentaba una elevadísima actividad poltergeist. Además, aseguraron que la casa tenía la posibilidad de generar influencias psicológicas sobre sus ocupantes, generando una sensación constante de vigilancia. A todo esto, de por sí conflictivo, se sumaban múltiples presencias que se acercaban a este epicentro de actividad paranormal, posiblemente atraídos por el magnetismo que él mismo ejercía sobre ellos. Hablaron de un parásito espiritual que se alimentaba del miedo y que no necesitaba invitarse. Había estado ahí desde siempre. Ed y Lorraine recorrieron la casa con grabadoras, cámaras y crucifijos. Las herramientas de siempre. Pero en Amityville nada era como siempre. Jim Campbell, uno de los profesionales contratados para ayudarlos, tomó una serie de fotografías infrarrojas con lapso de tiempo. Puso cámaras en diversas habitaciones. Cuando revelaron la película, encontraron una imagen que sobresalía por sobre el resto. Mostraba el pasillo y en la puerta de una de las habitaciones, un niño, de pie, con ojos completamente blancos, mirando directo hacia la cámara. No era uno de los hijos de los Lutz. El matrimonio ya se había ido sin mirar atrás, dejando allí sus pertenencias, más preocupados por huir de aquel tormento que por conservar algún resto material de sus días. ¿Quién era entonces ese pequeño? ¿Se trata de la imagen real de un fantasma o un ente paranormal? La imagen se convirtió en una de las más buscadas en ese momento. Nadie nunca la desmintió y aún hoy se cree que la misma no es un montaje. Lo que resta decidir es si en la misma había aparecido un niño que seguía escondido en la vivienda o si el lente logró captar a una de las tantas caras que el horror adoptaba allí. Los Warren siguieron hablando de Amityville hasta el día de su muerte, pero como mencionamos, se rehusaron a volver. Respecto a la fotografía del niño fantasma, es necesario aclarar algo. La misma no se hizo pública hasta 1979, cuando George y Katie Lutz la mostraron en The Merv Griffin Show para promocionar el estreno de una película basada en sus experiencias. Ah, sí, porque el furor por Amityville, en lugar de opacarse, no hacía más que crecer y crecer. Y si llegó hasta nuestros tiempos, es gracias en gran parte a un libro. El libro. Jay Anson tenía unos 55 años cuando se enteró del caso de Amityville. Anson era escritor y hasta ese momento se había hecho una fama escribiendo sobre cine. Le gustaba investigar sobre los detrás de escenas de películas clásicas. Sus obras eran una mezcla de documental y apreciación libre, donde el análisis personal y las conclusiones generales y más objetivas se mezclaban dándole al producto final una impronta muy personal. Anson era bueno en lo que hacía, pero se sentía en un bache. Creía que nunca iba a poder dar el salto como escritor. ¿Se debía conformar con ser un autor con una mediana llegada? Su posibilidad de convertirse en alguien relevante ya había pasado frente a sus narices y la había desperdiciado. En esos dilemas se encontraba hasta que llegó hasta él la posibilidad de escribir un libro sobre uno de los casos más populares de los últimos tiempos. Cuando Anson escuchó la historia de los Lutz, se sintió completamente incrédulo. Luego se preguntó ¿por qué mentirían? Entonces, abandonó su tono convencional de escritura y le dio forma a una obra basada en los sucesos paranormales y terroríficos ocurridos en la mansión de Ocean Boulevard. El libro se llamó The Amityville Horror, A True Story, que se conoció en castellano como Aquí vive el horror. Lo que prometía ser una simple recopilación de eventos paranormales terminó transformándose en uno de los fenómenos editoriales más inquietantes del siglo. Más de 10 millones de copias vendidas, traducciones en todo el mundo, pero hay algo más perturbador que las cifras, el material base. Anson no entrevistó directamente a los Lutz. Lo que tuvo en sus manos fueron más de 45 horas de grabaciones, cintas donde George y Katie relataban con una calma escalofriante
las 28 noches en las que su casa dejó de ser suya y pasó a ser de algo más. Como si fuera poco, los fenómenos no se limitaron al contenido. También rodearon la publicación de Anson. 2 reporteros de People que querían entrevistar en la puerta de Amityville vieron su auto incendiarse frente a la casa, luego de un desperfecto desconcertante. Un periodista que iba a refutar públicamente la historia llamó para dar aviso de enfermo justo antes de su aparición televisiva. Otro nunca llegó. También cayó víctima de un extraño virus. Una mujer que recibió el manuscrito de Anson murió esa misma noche, junto a sus hijos en un incendio. Lo único que quedó intacto entre los escombros fue el borrador. Otro hombre guardó una primera copia de la obra en el baúl de su auto. Unas horas después, dicho vehículo caía en un pozo de casi 4 metros por culpa de una negligencia. La historia dice que la copia del libro de Anson fue lo único que salió seco e ileso. El editor de Anson tampoco se salvó. Su auto quedó totalmente inservible luego de que todos los pernos del motor se soltaran solos. Incluso el mismo Anson formaría parte de la maldición. Y es que, según contaría luego, el mismo día en que había decidido escribir el libro que le cambiaría la vida, había sufrido un infarto. Las páginas que le darían forma a su primer y único bestseller las había elaborado desde la cama de un hospital. Hubo algo más que reforzó la creencia y expandió la leyenda. Y eso fue cuando el libro fue adaptado a película por Stuart Rosenberg. La película. En primera instancia se planeó filmar la película de Amityville en la verdadera casa de Ocean Avenue, pero los dueños de ese momento lo impidieron. The Amityville Horror, protagonizada por James Brolin y Margot Kidder, se estrenó en el Museo de Arte Moderno el 24 de julio de 1979 y menos de 3 días después de su estreno, ya era récord de taquilla. Aunque los críticos se mostraron reticentes a aplaudirla y la trataron de superficial y efectista, la audiencia la amó, convirtiéndola en una de las películas independientes más taquilleras de todos los tiempos, hasta 1990, cuando fue superada por Teenage Mutant Ninja Turtles. A su vez, la banda sonora del compositor argentino Lalo Schifrin le valió a la película nominaciones al Globo de Oro y al Premio de la Academia, mientras que Kidder recibió una nominación al Premio Saturn a la Mejor Actriz. Aunque algunos intentaron desacreditarla como terror barato, otros vieron más allá. Stephen King, por ejemplo, escribió que en realidad no era una historia de fantasmas, sino una tragedia financiera que trataba de una familia común enfrentada al colapso emocional de haber comprado algo que no podían controlar ni pagar. Mientras tanto, el estudio alimentaba el fuego con rumores de maldiciones en el set. Abundaron los relatos de accidentes extraños y apariciones fugaces durante las filmaciones. Nada estaba confirmado y los actores se reían al ser consultados al respecto. Sin embargo, con eso bastó para que las cosas no dejaran de parecer inquietantes. Así nació una saga interminable. Precuelas, secuelas, reinicios, parodias. El mito se desdobló, como la casa misma. Y en cada nueva versión, la sombra de Amityville seguía creciendo. Lo que también creció de modo exponencial fueron las cuentas bancarias de los Lutz y la de Anson. A su vez, gracias al furor del público por estos casos, los Warren empezaron a ser más y más consultados sobre esta clase de temas. De hecho, fue por esos años que se volvieron asistentes de muchas producciones de Hollywood que versaban sobre casas embrujadas. Gracias a su sabiduría, los directores y guionistas buscaban ficciones más realistas y aterradoras. En medio de toda esta enorme franquicia que se había creado, había alguien que no estaba muy feliz, alguien que se consideraba estafado y que en 1979 dio una extensa entrevista catalogando el asunto como uno de los fraudes más grandes jamás perpetrados. El abogado. William Weaver, el abogado de Butch, que cobró parte de sus honorarios gracias a la venta de la casa de Amityville y que según muchos fue el responsable de decirle al joven que metiera las fuerzas demoníacas en su testimonio, siempre se adjudicó haber sido el creador de todo lo que hoy conocemos como Amityville. Según sus propias declaraciones, luego de que los Lutz se habían mudado a la casa, él los había visitado con una idea millonaria. Quería escribir un libro sobre Butch llamado Con el diablo a mis espaldas. En el mismo, iba a buscar limpiar la imagen de su defendido, ahondando en la idea de que había hecho lo que había hecho por culpa del rey del Averno. Para tal fin, precisaba que la familia Lutz lo ayudara, contando que sus días en la propiedad habían sido un completo caos. Weaver les habría dicho que si llevaban adelante esta comprometida y arriesgada campaña de marketing, el libro sería un éxito y tendría grandes ganancias. No solo eso, también había evaluado la posible adaptación cinematográfica.
no había dejado ningún factor por fuera de sus especulaciones. Para que todo sonara convincente, estaba dispuesto a darle a los Lutz información confidencial del caso de Feo. Nada estaba librado al azar, pero Weber siempre sostuvo que lo condenó su ambición. Él y los Lutz jamás se pusieron de acuerdo en cómo repartirían el futuro botín. Entonces los Lutz lo habían traicionado y habían vendido su idea a Jay Anson. El resto es historia. ¿Podía ser esto real? La estrategia de un abogado para poder lucrar con el sufrimiento de un cliente se había convertido en una historia de terror sin precedentes y que muchos consideraban real. ¿No había salido todo de la realidad ni del trabajo de imaginativos escritores, sino de la mente de un vil hombre dedicado a las leyes? Entrevistado al respecto, Anson dijo que solo se trataban de fabulaciones de un hombre que había estado cerca de un inmenso pastel y ahora se quejaba por no poder probar bocado. Del mismo modo, el escritor aseguró que él jamás había emitido un juicio de valor hacia los Lutz, que se había dedicado a amplificar lo que ellos habían contado. Su respuesta frente a la pregunta de si creía que en Amityville pasaban cosas realmente oscuras, Anson siempre respondía lo mismo y cito: «No tengo ni idea de si el libro es cierto o no, pero estoy seguro de que los Lutz creen que lo que me dijeron es cierto». Anson moriría en 1980, menos de 3 años después de haber alcanzado la popularidad con la que siempre había soñado. No son pocos los que sostienen que su muerte fue el broche de oro de toda la maldición. Conclusión. Nada de lo que contaron los Lutz fue confirmado por quienes vivieron después en la casa de Amityville. Ningún vecino vio nada raro y la policía jamás recibió denuncias. Los registros meteorológicos mostraron que no había nieve el día en que la pareja afirmó ver huellas demoníacas. Los indígenas Yainkong locales rechazaron la afirmación de que la casa estuviera construida en un lugar donde la tribu había abandonado enfermos mentales y moribundos. Muchos, sumados a la lectura que King supo hacer de la película original, sugieren que los Lutz abandonaron la casa porque no podían pagar la hipoteca ni los impuestos. George y Caitlin se separaron a mediados de los 80 y siempre mantuvieron una buena relación. Ella murió en 2004, él en 2006. Jamás se desdijeron de algunas de esas entrevistas que dieron durante años, cuando se habían vuelto figuras clave de los programas dedicados a los misterios. George resumió todo del siguiente modo y cito: «Nuestros críticos son personas que nunca han estado en la casa, solo personas que leyeron un libro». El sujeto estaba seguro de que cualquiera que visitara la oscura propiedad podía dar fe de que nada allí era normal. En determinado momento registró el nombre de Amityville Horror. Sí, como una marca, como una empresa, como una franquicia del miedo. Hoy en día, uno de los hijos del matrimonio sostiene que todo fue cierto. El resto de los entonces pequeños prefieren llamarse a silencio. Como dijimos con anterioridad, Ronald DeFeo murió en 2021. Tenía 69 años, de los cuales 45 los había pasado tras las rejas. Jamás se le aprobó una salida por buena conducta, aunque las pidió en más de una ocasión. Hasta el último momento de su vida siguió dando versiones cada vez más descabelladas de la terrible noche en la que toda su familia dejó de existir. Los Warren son figuras cada vez más presentes gracias a películas como El Conjuro. El terror se sigue modernizando, pero el legado de esta pareja, junto a sus controversias, sigue vigente. ¿Fueron ellos parte de un gran engaño? ¿O aprovecharon el engaño que otros habían armado? ¿Realmente se toparon de frente con uno de los lugares más aterradores del mundo? Imposible saberlo a estas alturas. Los caminos que conducen a la infame casa hoy son un auténtico laberinto de testimonios cruzados, donde la miseria humana se entrecruza con el horror y la posibilidad de que haya fuerzas invisibles sobrevolándonos. Si todo lo que cuentan fue cierto, ¿por qué los demonios de Amityville se calmaron de una temporada a la otra? ¿Por qué dejaron de manifestarse luego de lo acontecido con los Lutz? Quienes son creyentes de las teorías de la conspiración sostienen que luego de que se asumiera que la casa estaba encantada, el mismo gobierno había instalado en ella una familia para desacreditar estas historias y detener un posible ataque de pánico colectivo. Se supone que en secreto se habrían realizado feroces exorcismos y que las fuerzas malignas que impregnaban el lugar, hayan pertenecido a quien hayan pertenecido, se habrían ido. Otros creen que no es así, que el mal solo está en un período de hibernación y que tarde o temprano volverá a despertar. Mientras tanto, la ciudad de Amityville intenta olvidar. Sus habitantes cambiaron el número de la casa, cambiaron sus aberturas, pintaron el exterior, ni siquiera la mencionan en la lista de sus lugares más reconocidos e intentan borrar cualquier mención de ella en guías turísticas. ¿Funcionó? No.
La casa sigue ahí, atrayendo curiosos que esperan con ansiedad ser los próximos en ver algo extraño por algunas de sus ventanas. De vez en cuando alguien sostiene que al mirarla se siente algo raro, como si efectivamente la casa respirara o estuviera esperando. Puede ser sugestión, claro, o el espíritu de supervivencia, indicándonos que a veces es mejor no meternos con ciertas cosas.